Colegas, amigos, Enrique Rico desde la Ciudad de México para compartirles un video de lo importante que es tener equipos de banco profesionales de bajo costo. Estos equipos de ninguna manera son inalcanzables, todo lo contrario. Para las personas que ya están dentro de la reparación de los electrónicos, de esos módulos, qué importante es tener equipos adecuados para revisar algunos componentes. En este caso les vamos a compartir las pruebas de algunos transistores que controlan las bobinas de este auto. Es una computadora de un Ford, de un K. Aquí ya le quitamos uno de los drivers, que es el que estaba dañado. Están por aquí algunos que les vamos a compartir la manera correcta de revisar esos componentes. Usábamos antes para pruebas de transistores, usábamos el multímetro en la prueba en diodos, que era la manera correcta de revisar algunos transistores, pero encontramos que los equipos que tanto nos han apoyado pues tenían algunas carencias o algunas dificultades para darnos algún dato importante que nos sacara del problema, y les vamos a compartir en este instante qué fue lo que encontramos en esta computadora. Tenemos ya conectado uno de los drivers, me parece, si no me equivoco, ahorita se los confirmo, que este es el que traía la computadora, que ya estaba en mal estado. Vamos a encender el tester de ESR, un equipo de bajo costo bastante importante en su funcionamiento para revisar ese tipo de componentes. Aquí lo encendemos y vamos a ver que nos está marcando. A ver si podemos acercarlo un poquito más. Dice ahí, nos está marcando dos resistencias, una entre el pin 1 y 3 y otra resistencia entre el pin 2 y 3. Este componente es el que estaba en la computadora, el que estaba instalado, y ya viene pues ya en semicorto, ya casi estaba en corto total, aunque no llegó a un estado de corto total. Vamos a poner en este instante el otro driver para hacer una comparación de este que encontramos por ahí en el cajón, uno en mal estado y finalmente el que va a quedar como bueno. Y pues, ¿por qué el motivo de este video? Para compartirles. Ahí se apaga el equipo de algunos segundos después de que, si no tiene movimiento, se apaga el equipo de manera automática. Vamos a instalar el siguiente componente para revisarlo y continuamos. Bien, ya tenemos el siguiente componente conectado al tester. Vamos a encenderlo y a ver qué nos marca en este caso. Ahí está, dice que es un transistor BJT tipo NPN o composición NPN. Dice que el pin número 1 es la base, el 2 sería el colector, el 3 sería el emisor. Y trae aquí unos parámetros, si los ven, de HFE. Ahorita les explicamos qué es esto. VE y IC. Ok, ya está este componente revisado. Nos dice qué tipo de transistor es. Nos dice que aparentemente en buen estado. Ahorita vamos a decir la diferencia. Ya detectó correctamente la posición y el funcionamiento de este transistor. Vamos a poner por último el transistor que va a quedar finalmente en la computadora y vamos a ver cuál es la diferencia de todo esto. Bien, tercer transistor conectado. Ya está aquí el que finalmente vamos a dejar funcionando y vamos a ver las pruebas finales de esos componentes. Vamos a ver cómo nos marca este. Nuevamente, BJT, NPN, la posición de los pines abajo. Aquí no importa que se equivoquen en la posición de las pinzas, de las pincitas, pueden ponerlas como quieran, el equipo va a detectarlo y les va a decir qué tipo de componente es. Aquí lo que queremos compartirles es la importancia de un probadorcito de este tipo, que son muy económicos, creo que hasta más baratos que un multímetro, y son especiales para este tipo de componentes. Pueden revisar este tipo de piezas o, por ejemplo, las bobinas y darnos un valor en milihenrios, porque, por ejemplo, esto es un inyector. Si esto lo conectáramos al tester, nos va a dar un valor en resistencia, que es donde, pues, es lo que siempre hacemos, que siempre medimos la resistencia, aunque no es lo mejor ni lo más adecuado. Este equipo nos va a dar el valor en resistencia y el valor de la inductancia en milihenrios. También podemos revisar una bobina del vehículo y el equipo nos va a dar un valor en igualmente resistencia en milihenrios. Bueno, vamos a regresar a la prueba de este transistor y a decirle cuál fue la diferencia.
El segundo que pusimos, si recuerdan, el primero estaba totalmente mal, ya marcaba resistencia como tal, vil y corriente resistencia, siendo que pues esto no es así, son semiconductores. El siguiente, si recuerdan, el equipo lo detectó muy bien y les vamos a decir cuál es la diferencia de entre este componente del segundo y el tercero, que esto no es sencillo que lo haga un multímetro midiéndolo en diodos, solo que el multímetro tuviera la prueba de beta, que así le llaman, la prueba de ganancia, y entonces sí nos daría una lectura real. El multímetro, si no tiene esta función, que pocos lo tienen, no nos da la lectura adecuada. Ok, vamos a ver la diferencia entonces, muy rápido. Dice aquí que el HFE, que vendría siendo la ganancia que tiene este transistor como amplificador, vamos a ponerlo así como amplificador, es de 29, eso es que puede amplificar 29 veces lo que se le ponga en base, y luego trae un par de lecturas más de 1.8 voltios y de 4.3 miliamperes, son las pruebas que hace el equipo. Vamos a regresar el de antes y vamos a ver que en el de antes no tiene estos valores. Vamos a encontrar que el componente está como apagado, esto es, no está amplificando, no cumple la función que debe de tener. Bueno, llévense esto en mente, 29 de ganancia, 1.8 voltios y 4.3 miliamperes. Vamos a conectar el siguiente. Finalmente el segundo de los tres transistores, vamos a ver qué nos marca el segundo. Recuerden que el otro tenía una ganancia, un voltaje y una corriente que nos estaba indicando aquí el probador. Dice que 0 de ganancia, dice que 0.8 de voltaje o 8 milivoltios y 0 miliamperes. Este transistor pudiera ser que si lo medimos con el multímetro nos lo dé por bueno. La importancia de tener equipos adecuados para hacer las mediciones y que no pongamos este componente y entregamos la computadora si no tenemos modo de revisarla y damos por bueno el componente y nos empelotamos en que el carro sigue fallando, no sabemos por qué sigue sin tirar la chispa que debe tirar por la bobina, y es que el componente nos mintió, aunque parece bueno y nos podría marcar bueno en el multímetro. Resulta de que está dañado, no tiene amplificación, no está trabajando. Entonces, si recuerdan, tenía su porcentaje de ganancia, su valor de ganancia de amplificación. Aunque lo marcaba bueno, está dañado, no está funcionando. Y por último, el que estaba totalmente pues mal. Recuérdense que les compartimos algunas técnicas de banco para algunas revisiones con la mejor intención de pues todos conocer un poquito más. No es el afán de dedicarnos a las ventas de los equipos, aunque también es importante para mí. Me apoya mucho si puedo yo ofrecerles algún equipo de los que utilizamos. Me apoya mucho en algunas cosas como las inversiones. Este equipo y los que ofrecemos para banco siempre están a la venta aquí en AutoKit. Entonces, lo que ocupen, con mucho gusto, desde una duda, desde un comentario, hasta alguna consulta sobre los equipos que tenemos a la venta. Este equipo me parece que estaba para precio México como en 850, algo así. Y qué valioso y qué útil que nos saca de un problema, que cuando esto pudiera confundirnos en la manera de medirlos con un multímetro, con este equipo es muy fácil, muy rápido. Y ya les decía yo, no importa la posición que pongan los pincitos, no importa que se les combinen. Esto no tiene que llevar un orden. Si esto lo conectamos al revés, no importa, el equipo va a detectar qué posición tiene el componente, y pues en general se dedica a este equipo a revisar la electrónica pasiva. Entonces es bien importante tener equipos de este tipo para que de una vez podamos hacer nuestras reparaciones, y yo les aseguro que con una reparación de un módulo sale lo del equipo, se paga solito. En el primer trabajo que hagan de una reparación de este tipo, el equipo se paga en la primera vez que lo hagan y les quedan para siempre. Este equipo viene con su puerto para carga, trae su batería recargable, no hay que estarle poniendo pilas, ese se recarga como el celular y queda funcionando. Y pues son bastante eficientes estos equipos electrónicos. Pues quedo con mucho gusto a sus órdenes para la venta de esos equipos y para compartirles siempre alguna técnica de banco para la revisión de módulos electrónicos. Muchas gracias por acompañarme. Enrique Rico desde la Ciudad de México, del grupo AutoKit. Muchas gracias y saludos para todos.